Aquí podemos ver un ejemplo de un sistema de fuerzas espaciales y paralelas con F1, F2 y F3. Aquí arriba estarían los valores de cada una de esas fuerzas en módulo, las distancias a los ejes Z e Y, ya que todas las fuerzas corren a lo largo del eje X, y a partir de estos datos vamos a tratar de hallar el valor de la resultante y su posición, a sabiendas que esa resultante será paralela al resto de las fuerzas que vemos aquí, pero actuará a lo largo de una recta cuya posición desconocemos. Para el cálculo de la resultante es muy sencillo porque aplicamos la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje paralelo al cual corren todas las fuerzas dadas como dato. La fuerza de 10 será negativa porque va hacia el semieje negativo de las X, mientras que las otras dos serán positivas. Realizando las cuentas tenemos el valor de la resultante. Y a sabiendas que la resultante es opuesta a la equilibrante, aquí debajo he planteado la equilibrante que me servirá fundamentalmente para hallar la posición que tiene la recta de acción de la resultante con respecto a este sistema de fuerzas que vemos aquí y a este sistema de ejes coordenados y ortogonales. Con ayuda de esta equilibrante y todas las distancias que vemos aquí, plantearemos las dos ecuaciones de momento, una de momento con respecto a este eje Y, con lo cual emplearemos las distancias en Z, y otra de momento respecto a este eje Z, con lo cual utilizaremos las distancias a lo largo del eje Y. También es importante ver que la distancia I3 vale 0 porque la recta de acción de la fuerza 3 pasa por el eje Z, con lo cual no tiene distancia a lo largo del eje Y. Recordemos también que todas las distancias que se aprecian aquí son perpendiculares al eje respecto al cual vamos a calcular momento. Si tomamos, por ejemplo, el eje Y, las distancias se miden a lo largo del eje Z. No tomamos distancias a lo largo del eje X porque justamente todas las fuerzas corren a lo largo del eje X y no tendríamos forma de trazar una perpendicular a las rectas de acción de las fuerzas. Y recordemos que estas distancias deben ser perpendiculares a las rectas de acción de las fuerzas para poder calcular nuestros momentos. Aquí podemos ver la ecuación de equilibrio de momentos respecto del eje Y, que debe dar igual a 0. Si estamos utilizando la equilibrante, que tiene que tener el mismo sentido que F1, la distancia ZE será la incógnita y obviamente será la misma distancia Z que corresponderá a la resultante. Por lo tanto, esta fuerza giraría en sentido antihorario, igual que F1, si uno observa desde el extremo del eje Y a todas las fuerzas. Los 10 newton de la fuerza F1 por la distancia Z1, los 30 newton de la fuerza F2 por la distancia Z2, en este caso horario, porque va a girar de esta manera, y lo mismo ocurrirá con F3 por Z3. Una vez que tenemos este planteo, pasamos para el otro miembro. Esto sumando, tendríamos 40 newton por ZE, y la sumatoria de todos estos términos me da 1500 newton por centímetros. Aquí tendríamos 400 negativo, 400 positivo que se anulan y 30 por 50 que me daría 1500. Paso el 40 dividiendo y tendríamos la posición de ZE. Aquí podemos ver el despeje. 1500 dividido 40 me daría 37,5 centímetros, es decir que la recta de acción del equilibrante y también de la resultante respecto de este eje Y va a estar hacia arriba 37 centímetros y medio. Aquí tenemos la ecuación de equilibrio de momentos respecto del eje vertical Z, donde la sumatoria debe darnos 0, la equilibrante que corre igual que F1, si observamos desde arriba, tratará de rotar en sentido horario, por eso el momento es positivo. La distancia I sub B será nuestra incógnita. La fuerza F1 por su brazo de palanca de 80 centímetros, que se ve aquí, también gira en sentido horario, por eso es positivo.
Luego tenemos la fuerza F2 con su brazo de palanca que tratará de rotar en sentido antihorario negativo, por eso tenemos ese signo. Y finalmente la fuerza F3 no la he colocado porque como la distancia es cero respecto de este eje, ya que la recta de acción pasa por el propio eje, no tendría brazo de palanca y sería inútil colocarlo en la ecuación. Realizando las cuentas correspondientes tenemos un momento de 800 positivo y un momento de 600 negativo. El resultado serían 200 positivo. Despejando de aquí obtendremos la distancia I sub B, que en este caso, como nos va a dar negativa, lo que está indicando es que estaría desde aquí hacia atrás, en lugar de estar hacia este lado del semieje positivo de las Y, está hacia atrás en el semieje negativo de las Y. Aquí podemos ver el despeje para obtener I sub B. Pasamos para el otro miembro los 200 newton centímetro y luego los 40 newton obteniendo el valor de I sub B, que es 5 centímetros negativo. Es decir, que serían 5 centímetros desde aquí hacia el semieje negativo de las Y. Con I sub B y ZE tenemos la posición por donde pasaría la recta de acción del equilibrante, que es la misma posición por donde pasaría la recta de acción de la resultante, que obviamente correrá en sentido opuesto, es decir, correría como las fuerzas F2 y F3. De esta manera podemos ver un ejemplo de un sistema de fuerzas no coplanares y paralelas que trabajan en el espacio.